Céntricos. Esta crítica surgió un tiempo después, cuando gran parte de los pensadores posteriores al evolucionismo, que si bien se formaron en el evolucionismo, comenzaron a ver, se formaron con pensadores evolucionistas, comenzaron a establecer críticas y miradas respecto de cómo es que los antropólogos evolucionistas obtenían y desarrollaban sus datos. Y el principal problema que encontraron es que los antropólogos no tenían datos fehacientes del campo para poder plantear cuáles eran las sociedades las sociedades primitivas y cuáles eran los distintos grados de evolución en los cuales esas sociedades se encontraban. ¿Por qué? Básicamente porque estos antropólogos prácticamente no iban al campo. Obtenían todos sus datos a partir de relatos de viajeros y un montón de gente que venía de otro lado, pero no era observado por ellos mismos. Por lo tanto, se rompía con esta lógica de la empiria de conocer directamente el objeto de estudio. Es decir, los antropólogos evolucionistas conocían su objeto de estudio a partir de terceros y no iban al campo a conocer su objeto de estudio por ellos mismos, a partir de sus propias experiencias. De esta manera surgió la idea de tener que ir al campo a conocer su objeto de estudio, a conocer estas sociedades primitivas, para poder establecer contactos y conocimientos de las manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, los elementos que todas estas sociedades habían desarrollado, y al mismo tiempo conocer desde un lugar más cercano todo este tipo de sociedades. De esta manera surgió la idea de trabajo de campo y al mismo tiempo la noción de observación participante. ¿Qué es la observación participante? La observación participante consistía en aquello que los antropólogos hacían, donde iban a observar estas sociedades primitivas, pero al mismo tiempo participaban de todas las manifestaciones culturales, artísticas, las festividades, el idioma, aquello que comían, aquello que vestían. En algún punto, el antropólogo era uno más de la comunidad, era uno más de la sociedad y de una manera u otra se mimetizaba en la misma sociedad. De esta manera, la observación participante pasó a ser una noción central dentro del desarrollo de la teoría antropológica, dentro del desarrollo de la teoría metodológica antropológica, y a partir de el conocimiento de todas estas sociedades, muchos antropólogos comenzaron a cuestionar esta idea evolutiva, donde hay sociedades más civilizadas y sociedades menos civilizadas, e inclusive comenzaron a comparar esta noción de la comparación entre distintas sociedades, y lo que plantearon es que las sociedades no son comparables entre sí. Saltaron de una lógica fundamentalmente comparativa, gradual, donde establecía diferencias de grado entre las distintas sociedades, a una lógica fundamentalmente relativista, donde se planteaba que las sociedades no eran comparables, que las manifestaciones culturales no eran comparables y no se podía plantear que una era más o menos civilizatoria. De esta manera, este relativismo que surgió fundamentalmente en lo que el texto incorpora cronológicamente como de entreguerras, hubo un montón de escuelas dentro de este relativismo. Una de estas escuelas es el funcionalismo inglés, otro es el particularismo histórico norteamericano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades, fundamentalmente las colonias, tuvieron un proceso de cambio muy interesante, como también lo tuvieron las disciplinas antropológicas. ¿Por qué? Porque las sociedades que eran consideradas simples, es decir, las sociedades primitivas, que eran consideradas simples, comenzaron a entrar en un proceso de transformación. Siempre tuvieron un proceso de transformación a partir fundamentalmente del contacto, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial ese proceso se aceleró y la escuela antropológica
se desarrolló no solamente en Europa, sino en distintos lugares en el resto del mundo. Y las colonias no fue una excepción en ese sentido. Simultáneamente en las colonias hubo todo un proceso de independencia, en algunos casos muy sangriento, muy fuerte, en otros fue un proceso mucho más leve, pero de una manera u otra hubo todo un proceso de lo que los antropólogos denominan culturicidio, donde las culturas locales fueron, las culturas, las prácticas, las manifestaciones, las festividades, etcétera, etcétera, fueron desplazadas por todas las manifestaciones culturales propias de los países y de las potencias europeas que colonizaron esos territorios.